Nos enseñaron que si tú tienes un rectángulo, el área de un rectángulo es la longitud de la base multiplicado por la longitud de la altura. Cuando crecimos un poquito más, nos dijeron que el área es ese número que nos dice cuántos cuadritos de longitud 1 caben en una figura cualquiera. Entonces, decías, oye, ¿cuántos cuadritos de lado igual a 1 caben en una figura? No, pues, tantos. Eso es el área. Que después lo tuvo que hacer con diferente porque tenía triángulos. Luego tenía que hacerlo diferente porque tenía círculos. Pero la idea base de qué es un área es justamente decir cuántos cuadritos del lado 1 caben en una figura. Ahora, cuando se encuentran, la humanidad se encuentra con el círculo, ellos ya estaban relativamente preparados porque se dieron cuenta que era muy fácil sacar el área de un rectángulo. Lo que mide el rectángulo, puedo sacar el área porque sé cuántos cuadritos caben. E inmediatamente se dieron cuenta que si tú partes un rectángulo en dos a través de una diagonal, pues resulta que tienes un triángulo. Y entonces el área de un triángulo sería lo mismo que el área de un rectángulo, pero solo la mitad, ¿no? Por eso el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Que si le quitas el sobre 2, pues es el área de un rectángulo. ¿Eso es claro? Y luego dijeron, oye, pero es que eso está bien chido, porque, mira, cualesquiera polígono que tú tengas, cualesquiera polígono que tú tengas, lo puedes triangularizar, ¿no? Tú tienes la base, tienes la altura, tienes la hipotenusa, tienes un triángulo rectángulo, entonces está bien fácil. Saca el área de esto y multiplícalo por el número de triángulos que tengas. Nosotros a esto le llamamos apotema, que si nosotros borramos todo lo demás, pues sería la base de un triángulo, ¿no? O la altura de un triángulo, como quieras verlo. Entonces ellos dicen, oh, está bien chido porque con el puro triángulo, ¿no? Si yo me encargo de estudiar el triángulo, puedo encontrar el área de muchas figuras. Pero y entonces se enfrentan al círculo. Y este proceso que se llama el proceso de exhaustión, lo conocemos desde muchos años, ¿no? Desde los griegos. Lo conocemos desde hace mucho tiempo. Y ellos decían, oye, a ver, no tengo idea. Bueno, no decían que no conocían a pi, ¿no? O sea, no lo conocían, pues no podían decir, ah, no conozco pi. Pero encontraron un método para poder aproximar el área de un círculo. Y dijeron, a ver, te voy a dar una aproximación del área de este círculo. Como yo conozco los triángulos, pues el área de ese triángulo aproxima al área del círculo. Es decir, bueno, sí la aproxima, pero de muy mala manera, ¿no? O sea, me acercas, medio me dejas lejos, pero me acercas. Y luego dices, bueno, a ver, pues con esa misma idea, pues entonces déjate hago un triángulo acá. Y entonces el área de ese círculo debe estar entre el área del triángulo chiquito y el área del triángulo grande. ¿No? Oye, bueno, eso ya tiene más sentido. Pero ¿por qué usas un triángulo? Pues si ya sabes, por ejemplo, calcular cuadrados, pues entonces no dibujes un triángulo.
Dibuja un cuadrado que se ajusta mucho más chido al círculo, digo. Sigue siendo una mala aproximación, pero si sigues tu misma idea, encierra ese círculo en un cuadrado y esa aproximación del área es mucho mejor y sigue siendo la misma idea. El triángulo, el área del círculo debe estar entre el área del círculo grande y digo, del cuadrado grande y el área del cuadrado chiquito. En algún lugar entre eso debe estar el área del círculo. Y pensando en esto mismo, pues dijeron, oye, pues sí, pero nosotros como sabemos triangular cosas, pues ¿por qué en lugar de poner un cuadrado, no, mejor no pones un pentágono? El pentágono se acerca mucho más al área del círculo. Y, siguiendo la misma idea, agarra el pentágono, así. Y entonces el área del círculo debe estar mucho mejor aproximada, está mucho mejor que, que lo que habías hecho en un principio. Y está entre el pentágono chiquito y el pentágono grande. Y esto lo hicieron un montón de veces. No un pentágono, un hexágono, un octágono, un onágono, un decágono, un onceágono, un doceágono, un veinteágono, un treintaágono, ochentágono, noventágono, cienágono, milágono. Entre más lados tú pongas, más se parece eso a un círculo. Y puedes aproximar mucho el área del círculo. Entre el que está afuera contra el que está dentro, pues ya la cantidad va a ser mínima. A eso le llamaron el método de exhaustión, que son de las primeras cosas que nosotros sabemos que históricamente empiezan a crear el cálculo como lo conocemos ahora. ¿Por qué? Bueno, porque pasando el tiempo, bueno, no juntos, pero por cada quien por su lado, porque además me parece que se caían mal, entre Newton y Leibniz formalizan el cálculo. Y entre que es la derivada y que no sé qué, se encuentran que nosotros podemos entender que existe algo que es la operación, la derivada no es una operación, es una transformación lineal, que existe algo que es lo contrario de derivar, ¿no? Que nosotros ahora conocemos como integración. Entonces, cuando empiezan a hacer esto, pues ellos se dan cuenta de que se empata, ese proceso se empata con calcular un área. Entonces dicen, a ver, yo voy a agarrar la gráfica de una función. Esta es la gráfica de la función f de x. ¿Ah? ¿Sí? Y dicen, ¿cuál será el área que está por arriba del eje x, pero abajo de la gráfica de esa función? Ahora ya es más difícil, porque si bien ya para esa época ya sabemos que es pi, pues esto no es un círculo, pero tampoco es un triángulo. ¿Qué hago? Pues vamos a hacer lo que hicieron en su momento, ¿no? Vamos a aproximarla. Este punto, ¿qué coordenadas tendrá? Pues va a ser A, coma, F evaluado en A. ¿Estás de acuerdo? ¿Y este de aquí? Pues debe ser B, coma, F evaluado en B. ¿Estás de acuerdo? Bien. Entonces dicen, fíjate, el área que está debajo de esta cosa, pero por arriba del eje X, debe ser o está entre lo que mida esto. ¿Cuánto mide esto? B menos A. Multiplicado por la altura. ¿Cuánto mide esta altura?
¿Cuánto mide de aquí a acá? F de B. El área que está debajo de esta curva debe de estar entre el área del rectángulo grande y entre el área del rectángulo chiquito. ¿Sí o no? Que el área del rectángulo chiquito sigue siendo B menos A, pero ahora por FB, por F evaluado en B. ¿Cierto o no? Bueno, pues así como los griegos en su momento dijeron, oye, pero pues esta es una aproximación, sí, y sí te entiendo que el área de abajo de la curva negra debe estar por fuerza entre este y este, aquí nos vamos a tener un problema, pero si seguimos las enseñanzas griegas, pues entonces haz lo siguiente, pártelo en dos, saca esta área y saca esta área. Y saca estas áreas de los rectángulos azules. Cuando sumes las áreas verdes, tu área que estás buscando está entre las áreas azules y las verdes. Qué buena idea. ¿Se nos hubiera ocurrido hace miles de años? Pues por supuesto que sí. Se le ocurrió hace más años de lo que ellos creen, ¿no? Que ellos sabían. ¿Qué sería algo mejor? Oye, ya lo partiste en dos. ¿Por qué no lo partes, no sé, en cuatro? Oh, oye, estupenda idea. ¿Dónde estabas? Y luego dicen, oye, pero es que sabes que tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Pues es que si yo si sigo subpartiendo esto, aquí voy a tener, le voy a poner nombres más chidos porque así A y B se ve muy bonito, pero no me va a servir para lo que quiero. Entonces voy a decir, ¿dónde iniciaste? Ah, pues en X1. Y luego, si parto en más, esto va a ser X2, esto va a ser X3, esto va a ser X4 y esto va a ser X5. ¿Y cuál es tu problema? Pues que tengo que hacer un montón de cálculos, bro. ¿Por qué? Porque pues, si entre más rectángulos haga, esto se va a ver como x2 menos x1 multiplicado por la altura. Ah, pues f evaluado en x1. Más la base que es x2 menos, no, es cierto, x3 menos x2 multiplicado por la altura. F evaluado en x2. Más x4 menos x3 multiplicado por la altura. Más x5 menos x4 multiplicado por la altura. ¿No? Y si me pides que vuelva a cortar esto en dos, o sea, si en lugar de 4 hago 8, y si no 16, si no 32, si no 64, y así sucesivamente, pues esto se hace una locura. Pues llega Riemann y dice, a ver, sí y no. ¿Qué pasa si introducimos un nuevo símbolo? Ese nuevo símbolo, en el futuro, algún mexicano lo va a traducir mal y le van a llamar sumatoria. Pero se llama suma. Es sigma mayúscula. ¿Cómo debo leerlo, Riemann? Como suma. ¿La suma de qué? De xn menos x a la n menos 1 multiplicada por la altura. Desde n igual a 1 hasta m.
Oye, pero eso no me sirve de nada. Claro que sí, Newton, porque tú me dijiste que significa esto. ¿Y qué es eso? Pues las sumas de Riemann. Entonces, con la ayuda de un límite, con la ayuda de un límite y la idea de sumar, pues tenemos una extremadamente buena aproximación. Que ya en el límite, es decir, cuando parto esto infinitamente, pues ya es justamente el área. Ya ni siquiera hay una, ni siquiera es una aproximación. Es exactamente eso. Porque estoy haciendo filamentos extremadamente delgados. ¿Qué tan delgados? Pues casi cero. O sea, es como si estuvieras viendo líneas en lugar de rectángulos, ¿no? Ahora, esto lo sabemos de cálculo integral. O sea, tenemos 3 años sabiendo esto. Y ahora, ¿cuál es el problema? Pues que tenemos que generalizarlo. ¿A qué lo quieres generalizar? A funciones de dos variables. ¿Qué pasa si yo lo que tengo aquí es una sabanita? Esta sabanita, bueno, acuérdense que yo les digo así de cariño, pero pues al final es un pedazo de una gráfica. Esta sabanita tiene un dominio por aquí que sin pérdida de generalidad, sin pérdida de generalidad, ¿qué significa sin pérdida de generalidad? Es que voy a pensar que mi dominio, no, lo voy a pensar fácil, es decir, que mi dominio tiene forma de rectángulo. Eso me sirve a mí ahorita para la explicación. ¿Tiene que tener fuerza por fuerza forma de rectángulo? No, para nada necesita eso. Solamente se necesita que sí exista el dominio que, no, que sea integrable, ¿no? Que sea continuo. ¿Y qué vamos a hacer? Pues, ¿qué hiciste la vez pasada? Y empezaste a tratar de aproximar el área. ¿Con qué? Pues con un rectángulo. Pero aquí los rectángulos no tienen forma de rectángulo, tienen formas de qué. Un rectángulo tridimensional, ¿de qué tiene forma? Rectángulo. Un prisma, ¿no? Entonces, si tú agarras y dibujas este prisma, su volumen queda bien. Es el área de la base por la altura. Es decir, si este es x2, bueno, x2 porque está aquí, ¿no? Voy a poner x1 para que no lloren tanto. X1 y a este x2, ¿sabes? Porque aquí está el 0, ¿no? Este es x1 y este es x2. ¿Cuánto mide este lado? Pues x2 menos x1. Y aquí tengo un y1 y un y2. ¿Cuánto mide este lado? Pues y2 menos y1. Y tengo una altura. ¿Cuánto es esa altura? Pues lo que me salga de evaluar f en x. Voy a siempre, o sea, otra vez, no. Lo voy a evaluar en y2, en x2 y en y2. Eso me va a dar un número que se llama z. ¿Cuánto mide esta altura? Pues lo que me salga de evaluar f en ese punto. Oye, pero, a ver, sí, pero estás otra vez así cayendo en el mismo problema de la vez pasada, bro. ¿Cuál es ese problema? Pues que es una aproximación mala. ¿Qué hemos aprendido de todos estos años? Ah, pues divide.
y vencerás, dice. En lugar de considerar un prisma, considero 4. Espera, y ahora, otra vez sigue siendo mala. Ah, bueno, no, pues considera 16. O 64. Y cada uno de estos cuadritos es un prisma. Y como Riemann nos enseñó, la suma, cuando n es igual a 1 y de m es igual a 1, necesito dos sumas con dos contadores. ¿Puedo poner la misma en un contador? Sí. Bueno, más bien en una suma puedo poner los dos contadores, sí se puede. ¿Por qué necesitas dos? Porque no solamente te tienes que mover horizontalmente, sino así también. ¿De qué? ¿Ancho? ¿Profundidad? Por altura. Oye, pero pues esto es finito. ¿Qué ya tengo que hacer? Ah, pues el límite cuando n y m tienden a infinito. Oye, pero ya cuando tienden a infinito eso se hace una distancia muy chiquita. Sí, pero ya somos grandecitos y le podemos llamar esto. Somos más grandes aún. Lo podemos llamar esto. Y somos más grandes aún. Podemos llamarle esto. Pero tiene que ser con respecto de x y luego con respecto de y. Eso. Ahora, el objetivo de esta clase no es que aprendan teoría, ¿no? Teoría básica de integración, porque esto es la base de la idea de integrar. Pero pues esto solamente es generalizar lo que ustedes ya sabían. Ahora, a mí me interesa que sepas la historia y por qué es así. Pues me interesa en el sentido de que vas a ser un profesionista y que necesitas saberlo. Me interesa más que aprendas a integrar con esto. Pero así como la derivada es la generalidad de la técnica de derivación, ¿no? Se deriva igual, solo que ahora nada más piensa que y es una constante. Se deriva igual, pero ahora piensa que x es una constante. Pues mi objetivo no es que aprendas a integrar, mi objetivo es que aprendas a cómo se integra cuando tienes más de una variable. Porque integrar, sabes, método de sustitución, cambio de variable, por partes, para cuando está la raíz de a cuadrada menos x cuadrada. Todas esas técnicas ya te las sabes. Yo lo que quiero es que vamos a aplicar esas técnicas cuando tengo dos variables o más. Compañeros virtuales y no virtuales, dudas.